cuando puedan aquí, porque no, pues si esa es la bronca que se me olvida todo. O sea, ya diciéndome aquí ya me acuerdo. Gracias, Lucero, que siempre me acuerdas del tema. Bueno, ya estamos grabando. Ahora vamos a ver rápidamente un repasito, pero ya no voy a entrar mucho de lleno, ya solo vamos con la teoría del delito. Vimos rápidamente lo que era la ausencia de conducta, eso ya quedó agotado. También ya revisamos lo que es la tipicidad. La conducta debe de encuadrar. De acuerdo al Código Penal, debe de encuadrar. A la teoría del delito, la conducta debe de cuadrar en un tipo penal. El tipo penal es el que está en los códigos. Cuando la conducta no encuadra exactamente en el tipo penal, estamos ante una atipicidad porque la conducta no es típica. La tipicidad tiene que ver con el tipo penal, que es la descripción que se encuentra en la ley. Es la adecuación exacta de la conducta al tipo penal que dice el artículo 14 de la Constitución, que en materia penal no habrá interpretación ni mayoría de razón, sino que la aplicación del derecho penal será de manera estricta. Entonces los tipos penales tienen que ser bien analizados en todos sus elementos, decíamos prácticamente. Vámonos al artículo 14 de la Constitución, que dice: en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía o por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito que se trate. Ahí está el tema de la aplicación exacta. La conducta, además de existir ese movimiento o abstención, debe de aplicarse o encuadrarse perfectamente al tipo penal o al delito que se trata, porque si no, entonces no hay delito. Y eso es lo que tiene que analizar el abogado, porque los ministerios públicos, las policías, luego encuadran todo hasta lo que no es delito. Y como hemos visto con la teoría del delito, lo que busca es precisamente acabar con ese abuso que pudiera haber. Por ahí les pido que revisen sus micros. Hay un micrófono, creo que es el de Irma, para que lo apaguen porque se está metiendo un poquito el ruido. Apaguen su micrófono. Gracias, Irma. Ya si quieren participar, lo pueden prender, ya saben que no hay ningún problema. O quieren preguntar, no pasa nada. Bueno, entonces, rápidamente, la utilidad de la teoría del delito es precisamente, tenemos que ver la teoría hexatómica de 6 elementos. Primero tenemos que ver que existe una conducta, ya vimos cuando hay ausencia de conducta, eso ya está estudiado. Luego esa conducta tiene que ser típica, es decir, tiene que encuadrar en un tipo penal. Vamos a cerrar, la semana pasada se me dañó un archivo, pero hoy lo vamos a ver, que es precisamente el tema de tipicidad. Recordarán ustedes el tema precisamente de, pues de ese señor que denuncia lesiones, el sobrino de Neymar, ¿no? Que denuncia a su vecino porque supuestamente le causó una lesión derivada de 3 golpes, tremendos golpes que le dio en la espalda y que lo pusieron, que yo le denominé el asunto de las palmadas mortales. Rápidamente recordando, esta es una carpeta de investigación, esto es una denuncia penal, donde el querellante Manuel Navarro estableció ante el Ministerio Público, después de identificarse, que el día 13 de mayo de 2018, siendo aproximadamente las 7 o 19 horas de la noche, se encontraba dentro del condominio ubicado en tal lugar y que se encontraba sentado en una banca metálica de su propiedad y que estaba fuera de su departamento, por lo que al encontrarse leyendo, cuando baja de su departamento, el señor José Isaac Yáñez García, mismo que dice que si nosotros movimos las plantas, por lo que le dije que no te preocupes, negociamos cómo dejamos las plantas. Por lo que de pronto es que tenía a mi costado izquierda al señor Jorge Isaac, por lo que percibo que ya se retiraba, siendo que me golpea en 3 ocasiones consecutivas, uno tras otros golpes sobre mi espalda. Esto a la altura de mi cuello, con su mano derecha en forma de puño. 3 golpes que aumentaron de fuerza gradualmente, por lo que me volteo y ya presentaba yo dolor en mi espalda, por lo que me percato que el señor Isaac se sube corriendo por las escaleras para llegar a su departamento, entrar por la puerta de su cocina y
manifestó la palabra lita, por lo que no sale, y ya no me doy cuenta para dónde se fue, y le dije, ahora sí te pasaste, por lo que mi esposa es la que se percata de esto, de que yo estaba hablando con Alejandro, de que mi vecino me pegó, razón por la cual me presento en estas oficinas de esta representación social a presentar mi querella por el delito de lesiones cometidas en agravio de mi patrimonio y en contra de José Isaac, persona que puede ser localizada en tal lugar y que tiene la siguiente descripción o media afiliación. Me comprometo a presentar a mi esposa como testigo, etcétera, etcétera. Ese es el hecho, esa es la conducta que le está atribuyendo al señor. Después de que este señor acudió a presentar su denuncia, le hicieron un estudio, el médico legista, que se llama médico forense de la agencia del Ministerio Público, levantó un certificado médico que dice lo siguiente. El suscrito perito médico legista adscrito al Instituto de Servicios Periciales certifica que realizó un examen a quien dijo llamarse Manuel Navarro, que es la víctima, que es licenciado en Derecho. Es un tipo de esos vecinos latosos, liosos, que tenía odio contra su vecino Isaac, porque el Isaac es judío. Isaac es judío. Entonces traía una cuestión de odio ahí. Como le hacen siempre los agresores, como le hacen los agresores. Hoy tenemos aquí de invitada a una amiga muy querida de Colombia, que estamos en un tema de YouTube, a mi querida Sunflower, que así se llama su NIP, y ella sabe bien que la gente cuando agrede y uno les contesta, cuando no te dejas, cuando te defiendes, son mentirosos y dicen que los agrediste, que los lastimaste. Este es un caso típico de un agresor, de un acosador, en donde pues el cliente no le hace nada, mi cliente no le hace nada, pero va de chillón a denunciar un delito, supuesto delito, apoyándose en una conducta que sí la hay, pero que ahorita vamos a analizar. Respecto al tema de tipicidad, el asunto llega hasta un juez. En este dictamen dice el doctor que el sujeto dice que está sano, que no tiene tratamientos ni adicciones, que se presenta por haber sido agredido por un vecino el día 13 de mayo del 2018 a las 6:30, a las 18:30, a las 19:15, que fue donde ocurrió los hechos. La exploración que hizo el doctor dice lo siguiente. Exploración física y lesión. Este es un dictamen pericial. En este dictamen tenemos el nombre, la fecha, la hora, la firma del doctor y el sello de la Procuraduría. El médico, pues es un certificado médico, ¿verdad? Dice que se encuentra orientado en sus 3 esferas mentales, quiere decir que no está ebrio, tiene lenguaje coherente y congruente, palabra articulada, aliento sui generis para que no haya cuestión de que venía borracho, que presenta dolor de nuca y tercio superior tórax posterior, presenta receta y nota médica emitida el día 14 de mayo del 2018 a las 11 horas, firmada por la doctora María Cristina, quien refiere el diagnóstico dorsalgia secundaria a traumatismo. Clasificación físico normal, con lesiones que por su naturaleza ponen en peligro la vida y tardan en sanar menos de 15 días, no hospital. Estas son las lesiones que se llaman lesiones primeras. Son las lesiones más simples, se persiguen por querella. Ya sabemos lo que es una querella, a diferencia de una denuncia. Y ahora vamos a ver, este asunto es llevado a un procedimiento penal. Ya les he enseñado el esquema del procedimiento. Si alguien no lo tiene, pues mándenme un correo y pídanme lo que les haga falta. Ya les mandé presentaciones y todo. El señor presenta la denuncia, que es el primer cuadrito del lado izquierdo. Esa denuncia se integra con la declaración, como vimos, de la supuesta víctima, con el dictamen de peritos, con la declaración de la esposa, también supuesta víctima, pues como víctima indirecta, ¿verdad? El Ministerio Público entonces considera que hay un hecho que la ley señala como delito en términos del artículo 19 de la Constitución y solicita audiencia inicial. En esa audiencia inicial al señor le hacen saber sus derechos, se revisa el control de la detención y se le hace la imputación a la persona
en este caso a Isaac, a nuestro cliente, que fue cliente mío y de el maestro Álvaro, que ahora sí lo vamos a ver al maestro Álvaro, que es un gran abogado. Se le da la oportunidad de declarar al imputado y se solicita, el abogado solicita la duplicidad para ofrecer pruebas. La duplicidad quiere decir, todavía no vemos procesal, solo estoy explicando para que nos ubiquemos qué es lo que vamos a ver. Cuando le hacen saber la imputación, le dicen que si es su deseo duplicar de 72 a 144 horas el término constitucional, para efectos de que pueda ofrecer nuevos datos de prueba que permitan resolver sobre si va a seguir siendo procesado o ya no. Esa figura se llama la vinculación a proceso. Cuando una persona la vinculan a proceso, quieren decir que va a seguir su juicio, porque el juez consideró que si hay elementos que acreditan un hecho que la ley señala como delito y que la persona probablemente participó en él. Si se dicta la no vinculación, pues es precisamente porque el juez consideró que no hay elementos. Y vamos a ver entonces qué ocurrió en dicha audiencia de duplicidad, cuando se ofrecieron las pruebas en la misma. Corre video. Permítanme un segundo. Encendido. Estamos dándole volumen y todo para que ustedes la puedan escuchar bien. El dispositivo Bluetooth se ha conectado exitosamente. Afortunadamente en el lugar existían cámaras, nosotros ya revisamos. La semana pasada revisamos las cámaras. Esta es la prueba que se va a incorporar. La víctima, nuestro cliente, nos prestó estos videos porque afortunadamente él pidió las cámaras. Ahí están la hora, está el lugar, la fecha. Efectivamente se ve que están discutiendo y esto es todo lo que pasa. Miren. La supuesta víctima es el hombre de camisa azul y la persona que están imputando o al que están acusando es la persona que se encuentra del lado del muro. Ese es el señor Isaac. Y por eso le pusimos de broma que es el primo de Neymar, ¿verdad? Neymar es ese jugador que es decimos en México, es un payaso, ¿verdad? Que nada más lo testerean tantito y se tira y se dobla de dolor. Y es un mentiroso. ¿Qué es lo que hacen los mentirosos? Los mentirosos magnifican las cosas para después acusarte, ¿no? Por eso es necesario que exista el derecho penal, porque no toda la gente que está en la cárcel no le hizo nada. La pregunta es, ¿hubo conducta? Sí. La conducta es un movimiento corporal que genera un cambio o una mutación. Este es, como pusimos el meme en la semana en nuestro chat, ¿no? Este es un hecho. Están platicando, es un hecho no jurídico. Simplemente se vuelve jurídico cuando este señor va de chismoso a denunciar de que lo habían lesionado con 3 simples palmaditas que le dio en la espalda, ¿no? Ahí no vemos que haya riña ni nada más, sino simplemente pues un chillón. ¿Y por qué le digo así? Porque este señor buscaba la manera de conflictuar al otro para tener un pretexto. Y como no lo lograba, pues aquí encontró el pretexto perfecto. Bueno, y entonces ahorita estamos frente a un elemento de prueba. Ahora vámonos a juicio. ¿Cómo se hace valer? ¿Cómo se hace valer todo lo que hemos aprendido? Bueno, ya les expliqué y vamos a la audiencia. Audiencia de duplicidad en el término. Que es donde debe de llegar el abogado, o sea, ustedes, pues, con sus pruebas a defender a la persona.
Audiencia para resolver vinculación a proceso respecto a los hechos que ocurrieron el día X, ¿verdad? Aquí está, de este lado vemos a la víctima, supuesta víctima, Ministerio Público, que la está representando. En la mesa de litigación abajo tenemos al doctor Álvaro, que fue el que nos dio la bienvenida a estos cursos. Es su papá de Caro, uno de los mejores abogados que yo conozco. Y al lado está Isaac, ¿verdad? La persona que se llama imputado porque le están imputando una conducta delictiva. Y la juez, pues es la que habrá de resolver bajo los principios que marca la Constitución, inmediación, continuidad, contradicción, que eso ya será materia de cuando estudiemos proceso penal, pero de una vez para que vayan viendo cómo ahora los juicios antes no eran así, ¿eh? Los juicios no eran así. Del 2009 para acá es que se introdujo la oralidad. Los juicios como los veíamos en Estados Unidos, porque antes, repito, antes no era así. El secretario de Acuerdos está diciendo o anunciando la audiencia, porque ahora ya no se va a transcribir por escrito, ahora va a quedar grabada. Como pueden ver ustedes, lo que ustedes están viendo es un expediente judicial. Esto es una maravilla porque cuando yo estudié, los maestros ni siquiera nos decían, nos explicaban asuntos, ni casos, ni nada. Y mucho menos íbamos a poder ver una audiencia. Los maestros nos decían que iban a una audiencia y nosotros no sabíamos ni qué era eso. Y ahorita podemos entrar al juzgado todos a esta hora, parar y ver cómo se lleva una audiencia penal y cómo se hace valer la teoría del delito, todo lo que estamos aprendiendo, cómo se traslada al mundo de la realidad ya de un juicio. Porque antes nada más nos enseñaban la doctrina y nosotros teníamos que salir a la calle a sufrir para aprender. Pero ahorita ya tenemos la ventaja de poder ir a un juzgado de manera virtual. Ahorita se va a escuchar, permítanme porque está bajo el volumen, pero ahorita ya se mejora. Buenos días, estamos aquí para la celebración de la audiencia señalada en la carpeta administrativa 646 de 2019, por lo que se declara abierta la audiencia. Pido a los comparecientes a individualicen para su registro. Ministerio Público, por favor. Sí, buenos días, comparece la licenciada Beatriz Pérez, identificando la conducta expedido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Individualización es la identificación. La Ministerio Público solicitó la audiencia, ¿verdad? Y ahorita ya están presentes aquí. Repito, poniendo nuestro esquema de siempre, nos encontramos en la audiencia de duplicidad para el término. Que aquí es donde se habrá de resolver si se le vincula al señor Isaac o no, para que se continúe con un proceso hasta llegar a un juicio y que se le dicte una sentencia. Tiene que haber elementos y ahorita es lo que va a revisar la juez. ¿Quién la acompaña? Buenos días. Además de identificarse, tienen que señalar domicilio para oír y recibir notificaciones. Comparece la licenciada Jocelyn Berenice Córdoba Núñez, identificándome con gafete expedido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con número de gafete TAMP 484, señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, el ubicado en Avenida Chapultepec, número 105, Colonia El Parque, municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, de la Fiscalía Regional de Naucalpan. Gracias. La víctima, por favor. Mi nombre es Manuel Navarro y me identifico con pasaporte expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores. La víctima es el denunciante, ¿verdad? Es el que sufrió supuestamente la comisión del delito de lesiones. Vámonos al Código Penal rápidamente del Estado de México para escuchar o definir qué son las lesiones. Permítanme un segundo.
Un segundito, estoy bajando el código porque se tarda un poquito, dado que la máquina pues tiene muchos programas abiertos. Denme un segundo, voy a dejar la audiencia correr porque me están trayendo ahorita unos documentos de una demanda que voy a llevar y mientras dejamos correr el video. Y ahorita vengo a explicar. La defensa. Gracias, señoría. Buenos días. Buenos días. Álvaro Ramírez Segura, abogado defensor particular del Estado. Datos de ubicación e identificación ya proporcionados en la administración del hogar. ¿El investigado? Soy Daniel García, me identifico con pasaporte ya expedido en las audiencias pasadas. Gracias. Tengo a la vista las identificaciones de los comparecientes. Se trata de las mismas en base a las cuales se han individualizado en audiencias pasadas, por lo tanto las tengo por reproducidas y las dejo a disposición del auxiliar de sala para su proyección en la pantalla de este recinto. El objeto de esta audiencia es emitir el auto constitucional que recayó a la petición que llevó a cabo el agente del Ministerio Público en la audiencia del día 12 de junio de 2019. Esto tomando en consideración que el diputado y su defensa optaron por el plazo de 72 horas para efecto de que se resolviera la situación jurídica de el objeto de esta audiencia no solamente es para emitir el auto constitucional, sino también para la incorporación de un medio de prueba por parte de la defensa del diputado José Isabel Llavies García. La subdefensa particular ofertó como medios de prueba en la audiencia pasada el contenido de videos que refiere fueron agregados a la carpeta de investigación, sin embargo que no fueron descritos por parte de la representación social. Por lo tanto, pregunto a la defensa si en este momento cuenta con los videos que va a incorporar. Sí, su señoría. Bien, le pido que le proporcione al auxiliar de sala estos videos. ¿Cuenta ya con los minutos en los cuales van a ser reproducidos? Sería, son videos muy cortos. En ese sentido, solicitaría, si no hay inconveniente, tengo incluso los traslados correspondientes para la fiscalía y para la víctima. Solicitaría en ese caso que se proyectara y al mismo tiempo quien nos está ingresando será el propio investigado o imputado y que nos narrara. Son videos muy cortos, ninguno dura más allá de un minuto. Entonces, bien, mientras se va desarrollando, el investigado nos va a ir detallando para ubicar en tiempo, modo, lugar, cómo acontecieron los hechos. Nos apoya el auxiliar de sala en correr traslado, por favor, a las partes. Gracias. ¿Los videos ya fueron entregados al auxiliar de sala? No, se los entrego. Por favor. Voy a decretar un receso para efecto de que podamos instalar el dispositivo correspondiente. Para buscar cuál es la tipicidad, vámonos aquí. Es el del Estado de México porque ahí ocurrieron los hechos. El delito es lesiones. Artículo 236. La lesión es toda alteración que cause daños en la salud producida por una causa externa. El delito de lesiones se sanciona de la siguiente manera. Cuando el ofendido tarde en sanar hasta 15 días y no amerite hospitalización, se le impondrán de 3 a 6 meses de prisión o de 30 a 60 días multa. Estamos hablando de la persona que desplegó la conducta que lesionó. Porque aquí para que haya lesiones, desde luego, tiene que haber un agente externo, una persona física, que le produzca a otra una alteración en su salud. Y dependiendo del tiempo en el que tarde en sanar esa lesión, será la pena. Aquí cuando tarda más de 15 días, la pena aumenta a 2 años de prisión. Cuando pone en peligro la vida, de 2 a 6 años de prisión. Cuando producen marcas en la cara, cuando inutilizan miembros, en fin, va aumentando la penalidad. Por eso en este caso estamos frente a unas lesiones primeras, porque el dictamen pericial así lo dice. Vimos por ahí que el dictamen del médico decía lo siguiente.
Hasta abajo dice clasificación, hasta abajo, físico normal con lesiones que por su naturaleza no ponen en peligro la vida y tardan en sanar menos de 15 días, no hospital. Entonces, aparentemente, esa conducta sería típica del artículo 237, fracción primera. Pero siempre y cuando se acredite que efectivamente la persona imputada fue el que le causó esa lesión. ¿Ok? Bueno, seguimos. Y él me dice que no va a regresar nada. Seguimos conversando en esa parte, le digo que todo el tiempo busca problemas, que todo el tiempo él hace cosas que a los demás no les parece y simplemente se la pasa todo el tiempo amenazándonos y nosotros hacemos algo y él se da fuera. En ese momento yo me retiro, ahí se ve cómo le doy 3 palmadas y me retiro hacia mi casa. Ahí subo y es cuando grito el nombre de Rita, mi vecina, porque como veo que él viene atrás de mí, yo quería un testigo para que vean que no le hice absolutamente nada. Él baja totalmente normal y se sienta en la silla que está en el pasillo comunal que baja hacia los jardines, misma que él colocó y se la pide en varias ocasiones que aprendiera. Si lo podemos repetir otra vez, por favor. En el minuto de las palmadas, son como 15 segunditos otra vez. En ningún momento se ve que se cayera, en ningún momento se ve que yo me regrese a hacerle daño. Él baja normal hacia su casa, yo me meto a la mía para no tener más discusiones, no problemas, y el señor se queda abajo en su departamento, en el pasillo comunal. Esos son los hechos de ese día. Pues es el típico vecino conflictivo. Rajón, ¿verdad? Que después de que anda molestando a la gente, después inventa, ¿no? Y así te pueden inventar un robo, así te pueden inventar una violación. Hay muchos casos de mujeres que dicen ser violadas y en realidad no fueron violadas, sino que dieron su consentimiento y después como forma de venganza hacia el novio o el amante, lo acusan de que las violó, ¿no? Y entonces, pues, mientras son peras o manzanas, pues ahí va la persona a tenerse que defender, porque si no se puede quedar hasta 20 años en la cárcel por una difamación o por una mentira. Por eso es el juicio, para demostrar primero que existe un delito y segundo que ese delito es típico, como aquí lo estamos viendo. No me había fijado que esa de palmadas mortales se lo puse yo porque en el Ministerio Público yo presenté ese video y yo le puse ese título de broma, ¿no? Pero veo que no se lo quitaron. Qué bueno que la juez no se enojó porque pues es una manera de burlarse, ¿no? De eso, porque en realidad pues es absurdo lo que está diciendo, simplemente le dio 3 golpes, como cuando uno dice, órale, sí, güey, ándale, ya, llégale, ¿no? Ni siquiera le pegó, porque si le hubiera pegado, pues lo tira de la escalera. Ahí vemos días posteriores. Más o menos estas son las fechas cuando a mí me llega que me presente al ministerio, que supuestamente está lesionada la persona, y se ve como sube y baja normalmente por las escaleras, sin lesión alguna. El portón del lado derecho, este que estamos abriendo, en ese momento no servía el motor, ese portón pesa bastante. O sea, hasta a mí me costaba trabajo moverlo. Y más sin embargo, por día yo creo que ese portón lo abríamos de 5 a 6 veces. Se abre, se cierra, lo cierra y lo abre sin ninguna dificultad.
Ahí se ve cómo va bajando con su esposa, una podadora, que si, a los días siguientes, que si tuviera la persona con fractura cervical, como declaró ante el MP, no podría hacer esos ejercicios. O sea, baja la podadora, son 3 pisos del estacionamiento hasta el jardín, y todavía se pone a podar. Más o menos tardó como 1 hora, hora y media en podar el jardín ese día. O sea, una persona lesionada no creo que pueda hacer esas actividades. Bueno, además de eso, que es evidente que esto se llama, pues las máximas de la experiencia. La experiencia nos dice que, pues sí, efectivamente, una persona lesionada no estaría haciendo esos movimientos, ni cargando puertas, ni todo lo que se mostró ahí en la audiencia. Pero además hay otro problema. Ahorita vamos a ver ya el argumento del abogado, cómo es que ustedes tienen como abogados que defender, porque el que habló ahorita, pues fue la persona que incorporó, que es la propia persona imputada. Pero quiero que veamos esto y que ustedes ahora sí, quien quiera participar, me dé una opinión. Aquí hay un problema con este dictamen. Probablemente, pues los que están empezando no le atinen, pero bueno, tenemos aquí a varios que ya están más avanzados, incluso son fiscales, ¿va? Y ellos rápido van a encontrar el problema o el error o el punto débil o flaco. En este dictamen que emite un médico legista dice que se presenta orientado con lenguaje coherente y congruente, aliento sui generis. Dice, se presenta con dolor de nuca, tercio superior y tórax posterior. Aquí está el problema. Dice, presenta receta y nota médica, emitida el día 14 de marzo del 2018, a las 11:30, firmada por la doctora María Cristina Hernández, quien refiere el diagnóstico de dorsalgia secundaria a traumatismo. A ver si alguien se da cuenta cuál es el punto débil, cuál es lo que podemos atacar aquí. Sobre todo en este último enunciado. A ver, 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, aquí vamos a utilizar la lógica. Se supone que este dictamen lo está emitiendo un médico, ¿no? Y entonces el médico es el que tiene que hacer el dictamen y la exploración. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que se está basando en una receta que emitió una doctora Simi. Entonces no hizo el estudio, sino que simplemente le creyó a una receta de quién sabe quién. Cuando el médico es él, y él tenía que haber hecho el estudio del dictamen personalmente, no basarse en una receta. Porque si yo presento una receta, hay mucha gente, hay muchos doctores, desgraciadamente, que tú pagas una consulta y te ponen ahí que estás enfermo, ¿no? Cuando estás crudo para no ir a trabajar, ¿no? Entonces eso no es creíble. ¿Por qué? Porque no es la doctora María Cristina, una perfecta desconocida, una doctora Simi, la que tiene que hacer el diagnóstico. El diagnóstico lo tiene que hacer el Ministerio Público de ahí de la agencia, que es doctor y que está en perfectas condiciones de hacerlo, ¿ok? Entonces aquí tenemos 2 problemas. Uno, que es un documento que no acredita en los términos o las máximas de la experiencia como debe de ser. Y 2, que observamos que sí hay conducta, pero esa conducta no es típica. Por esto este es un ejemplo clásico de atipicidad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que le dio 3 palmaditas, ¿sí?, en la espalda, el dictamen pericial no acredita que haya lesión, al menos no legalmente. Y segundo, los videos no acreditan que haya sido una golpiza digna de una lesión como la que refiere este señor. Vamos con el argumento del abogado defensor, del doctor Álvaro Ramírez. Se performulado. Después de que la jueza observa esto, pues habrá que hacer el argumento. Sí, señoría. Términos de lo que establece el artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tengo por incorporados los medios de prueba que fueron ofertados por la defensa particular. ¿Son todos los medios que va a ofertar en esta etapa? Le concedo entonces el uso de la palabra para que se haga cargo de los argumentos de vinculación del Ministerio Público, por favor. Claro, señoría, es muy claro el Código Nacional de Procedimientos Penales, los requisitos que dispone y ordena
para que se pueda dictar el auto de vinculación a proceso. Dice el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al que se está refiriendo el doctor Álvaro, que para poder vincular a una persona a proceso, no nada más es porque creo, pienso, sino que debe de haber los siguientes requisitos. Esto es procedimiento 316. Vamos rápido al código. Requisitos para dictar auto de vinculación a proceso. El juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación a proceso siempre que, eso quiere decir que se va a seguir un juicio, que el juez considera que hay elementos que acreditan un delito y un probable responsable, siempre que se le haya formulado imputación, eso ya lo hicieron, es cuando le dicen quién lo acusa y de qué se le acusa, que se le haya dado la oportunidad para declarar, ya también ya lo hizo, como ustedes pueden ver. Pero aquí viene lo importante, la fracción tercera, de los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público, que son los que acabamos de ver, la receta, la declaración del señor, el dictamen médico, los videos, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho. Bueno, sí se realizó un hecho. Pero ese hecho tiene que estar señalado por la ley como delito. Es decir, lesiones, alteraciones en la salud. Y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó. Bueno, sí lo vimos que desplegó una conducta. Le dio 3 palmadas en la espalda, pero no hay pruebas que acrediten que ese hecho, que sí existe, si hay conducta y la persona participó, el imputado participó en esa conducta, que fueron las 3 palmadas, pero aquí lo que falta es que esa conducta no es típica, no es delito. ¿Por qué? Porque no lesionó, no le alteró la salud, como lo marca el Código Penal. Exacto, también lo que dice el abogado José Pat, ya sabía yo, pero no quise comprometerlo, que él iba a dar una buena opinión. Claro que sí, José, desde luego, porque aquí hay una doctora que se llama María Cristina Hernández Cruz, que no sabemos ni quién es, mi querido José, o sea que excelente tu observación. ¿Cuál es su número de cédula? ¿De dónde sacaron esto? ¿Qué? Eso no sirve, ¿verdad? Eso no sirve. Pero además la razón fundamental es esa que tú das, efectivamente. No tenemos certeza de eso, pero además los médicos legistas no están para que otros doctores les digan, están ahí para ellos mismos determinar, ¿no? Entonces, muy bien, excelente, José. No tenemos ni nada, ni su número de cédula, ni nada. Seguimos. Específicamente el artículo 316. Si bien es cierto, ya se ha performulado la imputación y mi representado ha optado por realizar la oportunidad de declarar, lo que no se da dentro de las hipótesis de las 4 fracciones que contiene el numeral que he citado, es el hecho de que de los antecedentes de investigación que la Fiscalía ha expuesto ante este tribunal, no se desprenden datos de prueba que establece que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y por lo tanto pues no hay probabilidad de que el imputado haya participado en su comisión. Esto es por lo siguiente. En cuanto a las pruebas o datos de prueba que mencionó la sesión anterior, la Fiscalía menciona que tiene diversos datos. Uno de ellos es la entrevista a la víctima. Esa entrevista debería de ser corroborada por precisamente material demostrativo que acreditaran su dicho. Además, vamos a encontrar que hay un certificado de un médico legista que en sí no refiere lesiones. Aquí, ¿qué es lo que vamos a encontrar, señoría? Ese primer certificado legista que da después lugar a una réplica por parte del médico legista de la institución tiene los siguientes defectos. En primer lugar, el médico, el doctor José Manuel Gámez o Gómez González, recibe un recetario, es decir, dos recetas de la doctora María Cristina Hernández, que es un médico general. Muy probablemente la víctima lo que hizo fue acudir ante un servicio médico particular, le piden unas recetas en donde lo único que le están diciendo es tómate un paracetamol, ketorolaco
y eso es todo, y algunas otras medicinas. En esa exploración hay un diagnóstico que habla sobre dorsilagia secundaria, siendo el caso que es lo que presenta la supuesta víctima ante el médico legista de la Fiscalía, doctor José Manuel Gómez González, y lo único que hace este médico es, bueno, lo tiene por reproducido, no examina directamente, no practica ningún diagnóstico en la persona física de la víctima, sino que se basa en ese dictamen, o ese dictamen que no tiene ningún valor probatorio, son dos simples hojitas de recetas médicas. Por lo que dice José Pat, acabo de ver en Mercado Libre, mi querido Arturito y Sunflower, ahí en el Mercado Libre, te venden 30 recetas médicas para que tú las llenes a como quieras por 200 pesos, ¿no? Sí. Entonces imagínate nada más, ¿no? Entonces esos documentos no sirven. Pero además, lo peor de todo es que el doctor, el médico legista para eso está, no para que le lleven recetas, sino para determinar él la lesión. Es especialista y no lo hizo. La clasificación entonces que concede o dictamina este médico es que es una lesión que por naturaleza no pone en peligro la vida y tarda en sanar menos de 15 días, no vital, es así de claro. Sin embargo, aquí debes encontrar una primera violación al procedimiento, porque de acuerdo al artículo 21 constitucional, la investigación corre la dirección. ¿Qué dice el artículo 21? Por eso les he dicho, ¿va? No los voy a obligar, ni le voy a hacer lo que le hace su maestra Gaby, que la trae cortita, ¿verdad? Dije a una maestra que te trae cortita. Aquí no los voy a traer cortitos, pero ya deberíamos ahorita de saber de qué habla el artículo 21, ¿verdad? El artículo 21 de la Constitución, no que se lo sepan de memoria, sino que por lo menos ya hayan leído del 1 al 33 y tengan una idea de qué dice el primero, no que se lo sepan de memoria, ni yo me lo sé, pero sí les decía yo que tengan una idea, que el artículo 21 habla de la competencia del Ministerio Público. El Ministerio Público es el que investiga los delitos, pero bajo su mando del Ministerio Público está la policía, ¿verdad? Y los peritos son los que estarán bajo mando del Ministerio Público, los policías y los peritos, para poder ejercitar la acción penal ante los tribunales, cosa que aquí no ocurre porque el perito hace lo que quiere, no hace un dictamen como debe de ser. Son de la misma cargo de la Fiscalía y tiene que ser auxiliado por policías y obviamente los peritos. Y el perito no practicó ningún examen. No encontramos dentro de la carpeta de investigación ningún examen, no por lo menos en este dictamen, entre comillas, dictamen del perito médico legista que he mencionado, sino que lo único que nos está diciendo es que se le presenta, que tiene a la vista las notas y recetas médicas firmadas por la doctora que también ya mencioné, que refiere un diagnóstico de dorsalgia secundaria. Y de ahí ya lo único que dice es que pues, es una lesión que por su naturaleza no pone en peligro la vida y tarda en sanar menos de 15 días. Realmente ni siquiera se le puede dar certeza o fe de válido a este dictamen o informe del médico porque no practica ninguna exploración, no manda a hacer ningún estudio, se le presenta con una receta médica y de ahí se basa. No se sometió a la víctima a ninguna revisión. Luego vienen algunas otras pruebas que ha mencionado la Fiscalía como pruebas o datos de prueba que darían fundamento a una posible vinculación, pero menciona dos entrevistas que son hechas a los testigos que lleva mi representado. Ninguna de esas dos entrevistas arroja datos que favorezcan. Es la entrevista del doctor Adolfo del Robino, Adolfo Ezequiel, y de mi esposa. Fíjense nomás, hasta un rabino tuvimos que llevar ahí de testigo, ¿verdad? Es que, mira, Arturito, Carito, Gaby, Dulce y todos mis demás alumnos, es una cuestión de odio. Este viejo traía odio contra el judío, odio racial. Y entonces de ahí derivó todo el problema porque ya llevaba un año chinguelo y chinguelo y chinguelo. O sea, a fuerzas quería buscarle algún modo para fregarlo. Y como no encontraba de dónde, pues al fin encontró el pretexto, ¿no? Y se los comento porque así ocurre en la vida.
No todas las personas que son acusadas son responsables. Hay gente mala que acusa a la gente inocente. Por eso se necesitan abogados penalistas que defiendan a los inocentes, porque nosotros podríamos estar en el lugar de este vecino que es acusado por un vecino chismoso, que además de que lo odian todos los vecinos, además está causándole problemas allá a toda la gente. Y cuando alguien se atreve a levantarle la voz, le levanta ya no existe desgraciadamente el delito antes había unos delitos que era la difamación, eran delitos que consistían en atribuirle un delito a quien no lo había cometido, ¿no? Ya no existen porque eran delitos de muy baja cuantía y ya no son punibles, ¿no? Pero este cuate lo que está haciendo pues es difamar, ¿verdad? Decir que le hicieron algo cuando no le hicieron nada. Y con esa mentira pues está haciendo que el otro gaste dinero, gaste tiempo y además el Estado gaste sus recursos, como ahorita lo van a ver. Ya para qué les digo, ahorita vamos a ver qué dice la juez. Exactamente, de la escucha del diputado, que obviamente a la lectura de las mismas, pues no refiere que mi representado lo haya agredido, que haya con el puño cerrado le haya causado alguna lesión, eso no lo menciona. Y luego vamos a encontrar una serie de recibos médicos, entre comillas, expedidos por una persona que no acredita calidad alguna como médico legalmente autorizado para ejercer la profesión. Esto es en cuanto quiero yo pensar una supuesta reparación del daño o acreditar que ha estado sujeto a diversos tratamientos. Son recibos expedidos alrededor del 30 de junio del año pasado, 28 de julio. No vienen a nombre de quién están expedidos los recibos, nada más ahí aparece la firma. Sin embargo, manifiesta el diputado que los expide supuestamente José Pérez Romero por concepto del pago de tratamiento a base de terapias que le fueron aplicadas de rehabilitación, sin mencionar o mejor dicho, mencionando que esto es a dicho de la propia víctima. Le dice, aquí están los recibos, los presenta a través de un escrito directamente y dice que lo firma la persona que le está proporcionando. Esto que está haciendo el doctor Álvaro es incorporar datos de prueba, porque repito, ese expediente no lo tiene la juez. La juez no está viendo esos documentos. Por eso el Código Nacional establece que el dato de prueba es la referencia a un medio de convicción, a uno desahogado ante la Fiscalía, que se determina como idóneo y pertinente para acreditar. Miren, aquí está. Es el artículo 260. El antecedente de investigación es un registro incorporado a la carpeta que sirve para aportar datos de prueba. En la carpeta hay registros, que son los que está leyendo el maestro. Esos registros son sobre datos antecedentes de investigación. Cuando el Ministerio Público mandó a hacer el dictamen, ese era un antecedente de investigación. Cuando se mete en la carpeta se convierte en registro y en este momento que se lo están leyendo al juez, se convierte en un dato de prueba, porque está sirviendo para probar. ¿Para probar qué? Que no hay que sí hay una conducta, pero que la conducta no es típica. El artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales dice que el dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción a uno desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Entonces, el dato es una referencia oral donde al juez se le está diciendo, oiga, pues es que existe este problema, todavía no se desahoga, pero usted con eso puede valorar si es suficiente o no para continuar con un juicio en contra de mi cliente. El tratamiento de rehabilitación son recibos que no están membretados, no tienen cédula profesional, es decir, no tienen ningún valor científico. Ahí está lo que decía José Pat, que luego detectó, ¿verdad, José? Excelente. No tiene ninguna metodología, pero tampoco hay diagnóstico. No abordan a ningún dato de prueba que pudiera establecer de manera seria que quien expide esos recibos y quien supuestamente es el tratadista reúne todas las características del médico físico terapeuta en estos casos. Por lo tanto, este no es un dato de prueba adecuado. Sin embargo, vamos a encontrar el día está 12 de febrero del 2019, se presenta la víctima a los servicios
periciales de la Fiscalía, y el doctor Juan Omar Zaragoza Araujo da una conclusión consistente en que la supuesta víctima tiene en sus conclusiones lesiones que se clasifican como lesiones que no ponen en peligro la vida, alteran sanar más de 15 días y sí hospital. Pero ¿de dónde provienen estas conclusiones? Fíjense qué locura, ¿eh? Después de 15 días, como al mes, vuelve a ir el viejo latoso con el perito, y el perito le dice que presenta lesiones que tardan en sanar más de 15 días. Cuando ya pasó un mes de que le causaron las lesiones. Qué absurdo, ¿no? Nuevamente, de la metodología que ya he mencionado, solo que ahora cambia de doctor. Así es, porque resulta ser que la víctima, el 25 de enero de este año, es decir, varios meses después de los supuestos hechos en los que fue agredido, que fue en mayo de 2018, se presenta ante la Cruz Roja a urgencias, a una valoración, y ahí le refiere al médico que lo atiende en urgencias que esas lesiones son provocadas por golpes que le había proferido un tercero. Es el diagnóstico de este médico de la Cruz Roja, cuyo nombre es Fernando Canto Mato, o Matío. Bueno, que es, después de haberle hecho una exploración, es un esquinge cervical grado 2, y su diagnóstico es, o pronóstico, bueno para la vida, reservado para la función. ¿Qué quiere decir? Que no es inhabilitante, que no debe de permanecer ni hospitalizado ni en cama. Bueno para la vida, reservado para la función. Sin que esto quiera decir o signifique que este tipo de situación de, entre comillas, médica, o que se le haya diagnosticado, haya sido causa de una agresión por parte de mi representado. Esto aconteció el día 13 de mayo. Pues sí, porque ya después de 2 meses va y que le hagan otro estudio y ahora resulta que ya está peor, cuando tardaba en sanar menos de 15 días. Yo creo que el viejo se cayó por otro lado o le pasó otra cosa y ya se la quieren dilgar a mi cliente. El señor se presenta a esa valoración hasta enero del presente año. Pues ¿para qué lo hace? Bueno, para llevar esta valoración nuevamente a los servicios periciales de la Fiscalía. No lo revisan, no hacen una exploración médica directa, ni sobre su cuerpo, ni sobre radiografías o ningún otro tipo de estudio científico. Eso no existe, en donde el doctor Juan Omar Zaragoza Araujo entonces determina, oye, pues son lesiones que se clasifican como lesiones que no ponen en peligro la vida. Pero ¿cómo llega a esa conclusión? Y que tarda en sanar más de 15 días y además implican hospital. ¿Cómo llega a esa conclusión de un dictamen de un tercero? ¿Cuándo hace ese dictamen? Varios meses después, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 9 meses después de los supuestos acontecimientos. Entonces, mis queridos compañeros abogados, la abogacía es un conjunto de conocimientos sustantivos, procesales, como ustedes pueden ver aquí. Hay que conocer la ley, hay que estudiar, hay que conocer la Constitución. Es apasionante, ¿verdad? Para los que van empezando como Gaby, como Carolina y Consuelito, que son sus primeros encuentros con esto. Los demás pues ya son abogados, Arturito ya es abogado, José también es abogado, pero es apasionante darse uno cuenta que es una gran dosis de lógica, del uso del sentido común. El que no tiene una buena lógica, no tiene un sentido común, pues no puede ser abogado. Porque aquí, si bien es cierto que el maestro Álvaro, que es como pueden ver, no, me quedé corto cuando lo describí como un gran jurista, ya verán, hay muchos ejemplos cuando veamos práctica del maestro, que es uno de los mejores abogados de México. La manera en la que se expresa, cómo le hace ver al juez los errores, eso es muy importante también, para que el juez comprenda, porque el juez no tiene el expediente, que se trata de una mentira, ¿no? Entonces, para eso hay que tener también, platicaba con Gaby y se los comento a ustedes, pues hay que desarrollar el hábito de la lectura. Un abogado que tiene faltas de ortografía, yo dudo mucho, y no porque sea yo un purista,
sino porque una persona que tiene faltas de ortografía me revela una cosa que no lee. Porque una persona que lee, aunque no tome cursos de ortografía, sabe ortografía, porque sabe redactar, nada más del puro leer. Y para aprender el derecho hay que leer mucho, hay que leer mucho. Entonces, pero también hay que saberse expresar, porque ahorita ya no es de hacer escritos nada más. Todos los juicios ahora, incluso los familiares y los civiles, ya se volvieron orales. Entonces tengo que dominar muy bien los nervios, tengo que dominar la expresión y tengo que atacar el punto enfrente de un juez. Porque luego va a venir la contrarréplica. Este sistema se caracteriza por la contradicción. Vamos a ver qué dice el Ministerio Público a su favor. Nos encontramos ante el hecho de que quien realiza ese dictamen no lo hace sobre la humanidad física de la víctima, violando el artículo 21 constitucional, porque la parte de la investigación material o la investigación de campo la tienen que llevar a cabo los peritos de la Procuraduría, al igual que en otras ramas lo tendría que ser un policía. Entonces bastaría con que cualquier persona presentara una receta médica, presentarse a la Procuraduría, que replicara o asintiera el puesto médico legista de la propia Fiscalía y decir, sí, en efecto, incluso estás a punto de morir. ¿Por qué? Porque lo dice una receta médica, porque lo dice un diagnóstico de un segundo. No es así. Los datos objetivos que deben de constar en la carpeta deben de ser actos de investigación propios de la Procuraduría, y esos nunca se llevaron a cabo. Están basados en opiniones de terceros, que en primer lugar, como ya lo vimos, un supuesto fisioterapeuta que no acredita tener el grado académico ni la cédula correspondiente. Ese es en cuanto a unos supuestos gastos por rehabilitación. Una receta médica en donde lo único que se le dice a la víctima es que esto se tome paracetamol, unas aspirinas y otras medicinas para aliviar el dolor. Y eso se lo presentan a la Fiscalía, y la Fiscalía lo que hace es, ok, te lo doy por bueno. Pero eso es violatorio a todos los actos de investigación, de las técnicas que menciona el Código Nacional de Procedimientos Penales. La investigación corresponde al Ministerio Público, y el Ministerio Público pues es el que tiene investigación, no el doctor Cini. La técnica de los actos de investigación debe de llevarse a cabo siempre y necesariamente por personal de la Procuraduría, tal y como lo ordena el artículo 21 constitucional, en donde quien lleva la dirección es la propia Fiscalía o el Ministerio Público. Miren ustedes, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ahora sí que sin querer queriendo, como decía el Chavo del Ocho, pues ya nos metimos, ¿no? Ya vamos a aprovechar, vamos a adelantarnos a lo que es la práctica, ¿no? En el artículo 109 están los derechos de la víctima. Ahí podemos leer qué derechos tiene la víctima. Luego vienen los derechos del imputado, en el artículo 113. Bueno, eso no es el momento ahora. En el artículo 117 vienen las obligaciones del abogado defensor. Pero ahorita lo que compete o lo que corresponde son el artículo 131, las obligaciones del Ministerio Público. El Ministerio Público, de acuerdo al artículo 127, es el que conduce la investigación, coordina a los policías y a los servicios periciales, dice el artículo 127, para resolver durante la investigación si se ejercita acción penal o no. Y debe de ordenar diligencias pertinentes y útiles. Esas diligencias que estamos viendo no son útiles ni son pertinentes, porque no tienen certeza jurídica, como lo demostró José, que nos lo comentó y lo advirtió luego, porque eso no nos demuestra que sean emitidas por un facultativo, que tenga la solvencia, siquiera ni de saber quién es quien emitió eso. El Ministerio Público debe de tener objetividad y referirse a elementos de cargo y de descargo con diligencia. Pero bueno, todavía más, vámonos a la carga de la prueba. La carga de la prueba en el sistema acusatorio corresponde al Ministerio Público. El Ministerio Público es el que tiene la obligación de demostrar la culpabilidad de la parte acusadora, conforme lo establece el tipo penal. Y dentro de esas obligaciones, el Ministerio Público tiene que vigilar que la investigación se cumpla con los tratados internacionales, los derechos humanos, a recibir las denuncias que presenten las partes por escrito o en forma oral, a ejercer la conducción de la investigación, a ordenar la aplicación de medidas para impedir que se pierdan o se alteren los indicios,
a iniciar la investigación y ordenar a los peritos todas las pruebas y determinaciones necesarias con observancia de los protocolos, a ejercer funciones de investigación, a ordenar a la policía y sus auxiliares la práctica de actos de investigación, no que los haga un tercero ajeno. Eso lo tienen que hacer las policías y los peritos. Requerir a las autoridades y particulares informes. Todos estos son los actos de investigación que no está cumpliendo el Ministerio Público. Bueno, por aquí viene el tema de los periciales también, que es de lo que está hablando el doctor Álvaro. Y sus auxiliares o dirigidos en la investigación tienen que llevar a cabo tanto policía como los peritos, en este caso el médico. Por lo tanto, se está violando todas las técnicas que menciona del artículo 259 en adelante sobre los datos de prueba, medios de prueba y pruebas, porque en primer lugar no se incorporan a la carpeta de investigación tal y como lo ordena tanto el mismo código como la Constitución. Por lo tanto, estas pruebas no son lícitas por no apegarse a derecho. Y los actos de investigación que menciona el artículo 267 en adelante, pues tampoco se cumplen en lo conducente. Por ejemplo, el 272 habla de los peritajes. Durante la investigación, el Ministerio Público y la Policía con conocimiento se podrán disponer de práctica de peritajes. Fíjense, el mismo código establece las reglas de los peritajes, ¿no? 272. Durante la investigación, el Ministerio Público y la Policía, con conocimiento de podrán disponer la práctica de peritajes que sean necesarios para la investigación. El dictamen escrito no exime al perito del deber de concurrir a declarar en la audiencia de juicio. Los peritos son los que tienen que hacer los peritajes, no los terceros particulares. Por eso cuando una persona muere, no va un médico particular si es que hubo una cuestión delictiva. Si un médico particular con cédula emite un dictamen de que la muerte fue natural, pues entonces sí se puede proceder a los trámites para la inhumación. Pero si la persona muere en vía pública o por un hecho delictivo, ningún médico te va a extender ese dictamen de muerte natural y tendrá que ser los peritos del Ministerio Público que lleven el cuerpo al servicio médico forense para que procedan las investigaciones correspondientes. Que sean necesarios para la investigación del hecho. El dictamen escrito no exime al perito, bueno, ese es otro punto. ¿Quién realizó el estudio médico o de las condiciones físicas de la víctima? Ningún perito. Les llevaron recetas médicas, las copiaron y dijeron, este es mi diagnóstico. No tiene ningún valor. Luego entonces, señoría, y aquí lo voy a engarzar con los videos que se han presentado y el uso del principio de inmediación que usted ha podido constatar, que en primer lugar... Inmediación quiere decir que la juez ya está escuchando y está viendo eso. Ahora, yo les pregunto y contesto rápido para no perder tiempo, porque miren, ya se nos fue el tiempo. ¿Cómo sabe la juez que el doctor Álvaro le está diciendo la verdad si no tiene la carpeta? Bueno, porque ahorita el Ministerio Público va a hablar, ¿no? Y va a decir, ¿es verdad o es mentira? O el licenciado está diciendo la verdad. Y esa es la manera en la que se va a controlar uno o el otro litigante, ya sea el Ministerio Público que acusa o la defensa. Por ese motivo, el principio se llama contradicción. Vamos ya a escuchar ya muy pronto el debate de la fiscal, a ver qué dice. Los supuestos golpes con puño cerrado no existieron. En segundo lugar, no se nota ninguna agresividad ni violencia por parte de mi representado al darle esas palmadas. Él sí ha aceptado que le dio unas palmadas. Todos aquí debemos de actuar con buena fe. Incluso la fiscalía, que ya tenía estos videos y omitió mencionárselo a su señoría, porque esto implicaría seguir unas líneas de investigación. Una vez tuvimos un problema, José, con uno de nuestros clientes que era judío, Arturo, por su kipá. Sí saben lo que es la kipá, ¿no? Querían quitarle la kipá porque efectivamente no se puede entrar con gorras, con sombreros, con lentes. Pero esa disposición de seguridad tiene una finalidad, que efectivamente se vea la cara de la persona. Aquí, como ustedes pueden ver, la cara se ve perfecto. Entonces no tienen por qué quitarle su kipá, porque además no es un adorno. Además, ese kipá representa el derecho humano
a una libertad de creencias, artículo 130 de la Constitución. Y ya les mostraré después un debate que se dio con un juez que quería quitarle a mi cliente la kippah y que le dijo no, porque son mis creencias y usted no puede violar mis derechos humanos. Y al no seguirla se viola el principio de exhaustividad, y al no haber adoptado ese principio de exhaustividad donde podríamos encontrar elementos favorables al imputado, se viola el principio de objetividad, ni siquiera se le puso en conocimiento. ¿Qué es la objetividad? La objetividad es algo que se ve, algo real, no mentiras, no subjetividades, no imaginaciones. Aquí todos ya nos hemos dado cuenta que este señor es un mentiroso que inventa mentiras. Las pruebas objetivas demuestran que no existe tal lesión. Bien, en relación con los videos posteriores, son del día 14, del día 17 de mayo, de agosto, de diferentes fechas posteriores muy cercanas a los acontecimientos. ¿Qué es lo que demuestran? Bueno, pues que el señor sí tiene movilidad, sí la tuvo, que no se le limitaron sus funciones. Incluso todos aquí fuimos testigos de cómo baja una pesada podadora y después procede a podar. En conclusión, señoría, y para no mencionar aspectos que saldrían fuera de la técnica correspondiente, esta defensa considera que no existen datos de prueba por los cuales se pudiera fundamentar y acreditar los elementos necesarios para vincular al proceso a mi representado. Sería todo, señoría. Ministerio Público. Pues, señoría, por lo que hace Este es el debate argumentativo, vamos a escuchar la contradicción. a los videos que dice la defensa. Hagan de cuenta que ustedes son jueces, ¿ok? En este momento todos van a ser jueces. Y ahorita terminando me van a decir a quién de los dos le creen y quién tiene la razón. No existió esta fiscalía en su momento. Quiero sí mencionar que existe una entrevista del imputado donde menciona que deja a disposición de esta fiscalía la UCB, más sin embargo dentro de la carpeta no existe una cadena de custodia donde sea firmada por él y mucho menos existe tampoco la UCB. Me entiendo mencionar que la carpeta fue turnada el día 23 de mayo a mi compañera Beatriz. Fíjense, qué tontería, dice, es que la carpeta sí dice que me entregaron la USB, pero no la tengo. Pues la perdiste, mija, porque yo aquí tengo el oficio donde te la entregué, ¿no? Ese ya no es tu bronca, no es mi bronca, es la tuya. O sea, mal la fiscal. Toda vez que el titular de la carpeta ya no labora en la fiscalía, entonces se la pasaron toda vez que... Les voy a platicar algo aquí que es también que lo deben de aprender, ¿no? Que son las cosas de la realidad. Este asunto cuando lo empecé yo a ver en el Ministerio Público, yo no pude ir a la audiencia por algunas cuestiones, la atendió el doctor Álvaro de manera maravillosa, pero yo me encargué del trámite. Y muchas veces el fiscal me dijo, oiga, pues ya vamos a arreglar esto, ¿no? Digo, pues sí, es lo que queremos, ¿por qué no se ve mi cámara? A ver, déjenme activarla. No me veo. Qué raro. Aquí está ya. ¿Por qué no arreglamos esto? Le digo, pues es lo que queremos, arreglarlo, ¿no? Pero quería dinero. Dice, pues deme algo y por ahí se la voy a entretener. ¿Cómo que deme algo? Sí, quería dinero. Digo, no le voy a dar dinero. ¿Por qué no hay delito? ¿Por qué le voy a dar? No, y aunque hubiera, ¿no? Ya debemos de erradicar eso, ¿no? No tenemos que salir pensando de esta carrera, no tenemos que salir pensando que vamos a salir a billetear. Vamos a salir a litigar y a pelear derecho, como Dios manda, ¿no? Hay que acabar con la corrupción ya. Afortunadamente ya los jueces ya son pocos los casos que he sabido yo, muy pocos, donde haya cuestiones de dinero, ya casi no lo están haciendo, qué bueno, pero en las fiscalías todavía sigue habiendo corrupción, desgraciadamente. Imagínense que yo le hubiera dado dinero a ese fiscal, que ya se desapareció. Está diciendo ahorita la fiscal, no, pues es que se fue y votó todo, y perdió las UCBs. Esos problemas de ustedes, porque la fiscalía, ¿no? Son ustedes, a mí no me interesa si es Juanito, Chuchito, pero ese no es mi problema. Yo se lo entregué a un fiscal, y si el fiscal perdió todo, ya no es mi bronca. Si yo hubiera accedido a esa práctica corrupta, hubiera perdido mi dinero nada más a lo tonto. Por eso no es conveniente hacer negocios chuecos ni ser partícipe de la corrupción. Bueno, vamos a ver qué más dice la fiscal, porque no hay ni para dónde con ella. Me
compañero renuncia, ya estaba una audiencia generada. Entonces, dentro de la carpeta no habrá una cadena de custodia donde haya un registro como tal de los videos que exhibe que refiere la defensa que el imputado exhibió. Ahora miren, la cadena de custodia es un documento que sirve para garantizar ahora sí que perdón que lo repita, pero no es el momento, pero vamos a aprovechar para que ustedes se vayan haciendo expertos. El Código Nacional dice, respecto a la cadena de custodia, que es una hoja donde si yo le entrego la memoria a José, porque José es fiscal, José va a afirmar que la recibió. Y luego José se la pasa al perito y el perito firma que la recibió. Y luego el perito se la mete a la bodega de evidencias y la firma la bodega. Es un registro de trazabilidad para garantizar de que no ha sido cambiada o alterada, ¿no? Y dice el artículo 228, cuando durante el procedimiento de cadena de custodia los indicios, huellas o vestigios del hecho, así como los instrumentos, objetos o productos del delito se alteren, no perderán su valor probatorio, a menos que la autoridad competente verifique que han sido modificados de tal forma que hayan perdido su eficacia. ¿Ustedes creen que la juez, efectivamente no hay cadena de custodia, pero aquí dice que aunque la cadena de custodia se rompa, los productos del delito no pierden su valor probatorio, a menos que un juez pudiera decir lo contrario? ¿Ustedes creen que la juez podría decir que esos videos son falsos? Que contratamos actores y que hicimos montajes. No, ¿verdad? Porque además la fiscal no los está impugnando ni está diciendo eso. Entonces, pues no hay razón de quitarles credibilidad jurídicamente a esos videos. Que hace al certificado médico, donde dice que, no, que la clasificación es bueno, por lo que hace al médico legista, el médico legista es un perito, el que determina, es perito en medicina legal, quien determina las lesiones. Tan así que él, al momento de revisarlo, con el diagnóstico que la víctima trae de la Cruz Roja, obviamente también lo revisa y es por eso que expide un certificado. Ahí que le voy a contestar, señoría, del dictamen no se desprende que el perito haya revisado a mi cliente, perdón, a la víctima. Solamente dice que se está basando en el puro dictamen, en la receta que traen. Ahí está, ustedes lo vieron. A ver, ¿dónde dice aquí, dónde dice que lo hayan revisado? Aquí nunca dice, después de revisar a la persona, se determinó. No, aquí dice, en base a la receta médica firmada por la doctora, es la que refiere el diagnóstico de dorsalgia. No dice que lo hayan revisado. Así que, pues mal. Documento original y oficial donde expide su clasificación. Desde la primera vez manifiesta que fueron las lesiones primeras. Se hace una reclasificación donde el doctor Araujo emite una reclasificación basándose obviamente en el antecedente del primer certificado, donde afirma otra vez la clasificación y donde manifiesta que son primeras las que son Pobrecitas fiscales, no me estoy burlando de ellas porque sí, efectivamente el tipejo se fue y les dejó la bronca, ¿no? Está bien difícil ser fiscal porque tienes que cargar broncas ajenas que no son tuyas, ¿no? Entonces, no, es mucha la carga y ellas no nada más tienen esa carpeta, te bajan cientos de carpetas, ¿no? Entonces, es difícil la labor de fiscal. Se quieren hacer viejitos pronto, métanse de ministerios públicos. Personas que no ponen en peligro la vida y deben de sanar menos de 15 días y hospital, basándose en las notas médicas que expide la víctima de la Cruz Roja cuando fue atendido por primera vez. Pues yo ni le entiendo lo que está diciendo Arturo, porque está diciendo lo mismo que dijo el defensor, ¿verdad? Ahora, por lo que dice la víctima, ¿no? Que las lesiones que causa que no está, está imposibilitado para mover el portón, a lo mejor la víctima tenía dolor, pero al final del día son lesiones las que él causó y él... Eso es lo que no se debe hacer en el derecho. Eso es subjetividad, ¿no?
Es que a lo mejor no le dolía en ese momento, pero al ratito ya le dolió. Código marcas que toda lesión, en el artículo 236, que toda alteración que cause daños en la salud será producida por una causa externa prohibida sin un fin ilícito. Está muy nerviosa, pobrecita de la fiscal. Repito, no me estoy burlando, no es correcto, porque todos fuimos aprendices o no sé cuál sea la situación, pero sí, ustedes podrán ver la diferencia entre un abogado bien estudiado, bien seguro, bien fundamentado, y alguien que pues no tiene esa preparación de la carpeta, ¿eh? No sé si sepa o no sé si tenga una formación, pero por lo menos el expediente no lo conoce. Ahora, por lo que hace al video que exhibe el imputado, el primer video marca la hora de las 19:24 horas del día 13 de mayo, y la víctima refiere en su entrevista inicial que los hechos se suscitan después de las 19 horas, donde no hay ningún video donde marque las 19 horas. O sea, ¿por qué no reprodució lo de las 19 horas? Él lo reproduce hasta las 19:24 horas. ¿Es cuánto? Sí, señoría, sí, señor. Ahora fíjense, viene la contrarréplica del maestro Álvaro, que obviamente pues va a ser, ahora sí ya, pues mortal, como dicen, ¿no? Habría decir, y con el debido respeto para la representación social, que si el señor fiscal que manejaba la carpeta de investigación ya no está, eso no es obstáculo para que quienes entren a su relevo no conozcan el contenido de la carpeta, puesto que el principio de unidad que rige a todas las fiscalías. El principio de unidad de las fiscalías es, la fiscalía no tiene nombre ni tiene cara. Puede ser hoy Arturo, mañana Carolina, después Gaby, eso no importa, no puede ser pretexto, porque es una sola institución. Y las hace indivisibles, pues precisamente cualquiera de ellos se haga responsable de una investigación absolutamente. Las procuradurías y fiscalías son indivisibles, es un principio de unidad, entonces cualquiera de los que estén aquí presentes deben de conocer necesariamente el contenido de la carpeta. Es en primer lugar. En segundo lugar, respecto a la cadena de custodia por la cual tanto ha hecho hincapié la representación social, el artículo 228 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece precisamente quiénes son los responsables de la cadena de custodia, y ahí establece que es la autoridad. No hay mayor debate en ese sentido. Es decir, la cadena de custodia son requisitos de técnicas de investigación que siempre corren aparte o a cargo de las fiscalías, no de los particulares. Pero suponiendo que fuera así, que no es así en términos del 228, que es muy claro, si hay constancia de que se le entrega directamente al Ministerio Público, lo acaba de reconocer precisamente la Fiscalía, que dice que con fecha X, o bueno, se presenta el imputado y lo pone en su disposición y ingresó a la carpeta. Y no es necesario que se haga a través de una cadena de custodia, puesto que, como hemos visto, esta cadena de custodia es obligación de las autoridades, tal y como lo menciona incluso el artículo 228. O sea, la culpa es de ellos. Si no hay cadena, pues es porque ellos no se la hicieron. Que en su último párrafo dice lo anterior, es todo lo que tiene que ver con la cadena de custodia, con independencia de la responsabilidad en que puedan incurrir los servidores públicos por la observancia de este procedimiento. ¿Cuál procedimiento? El de responsabilidades de cadena de custodia. Eso no le corresponde a los particulares, ni está en la ley ni en jurisprudencia. En segundo lugar, también en tercer lugar nos mencionan que el dictamen médico proviene, en efecto, y lo reconoce, de recetas o notas médicas, haciendo la aclaración que la primera conclusión del médico de la Procuraduría no lo hace atendiendo a una nota de la Cruz Roja, esa es la segunda. La primera lo hace atendiendo a 2 recetas médicas expedidas por una médico particular de nombre María Cristina Hernández. Es una médico general, que es la que recetó aspirina y ketaroloco, y creo que
fue lo único que dio. Y la segunda está expedida por el doctor Canto Maito, creo que así se llama, que es de la Cruz Roja, pero da la casualidad que le expide, perdón que sea tan repetitivo, es decir, 9 meses después de los hechos, y nuevamente la propia Procuraduría lo único que hace es recibirla sin cadena de custodia, hacia esas vamos, al igual que la primera, sin cadena de custodia, que ahí sí le correspondía alguna responsabilidad. No hace exploración física directa sobre el cuerpo de la víctima, ni ningún diagnóstico. Bueno, tarda en sanar más de 15 días, no pone en peligro la vida, sí hospital. Pero aún así, ese diagnóstico es contradictorio con el documento que expide la institución de la Cruz Roja a través del médico que ya he referido, puesto que con toda claridad aquí ya precisé que lo único que está diciendo en cuanto al pronóstico es que la supuesta víctima es bueno para la vida y reservado para la función. No es verdad que haya diagnosticado que tarda en sanar más de 15 días, eso no aparece en la nota médica, ni siquiera una receta, ni tampoco que tarde en sanar más de 15 días, ni que amerite hospital. Al contrario, es bueno para la vida. Y finalmente, no es cierto, se rompe todo el balance y equilibrio procesal si dejamos al arbitrio de los particulares los dictámenes que corren a cargo de la Procuraduría. No hay manera de acreditar las supuestas lesiones y esto, insisto, se respalda con el video que tenemos a la vista. Ahí están los supuestos golpes con puños cerrados que casi hacen que pierda la vida, al contrario, lo cual no es cierto. Es todo, su señoría. Bueno, sin ánimo de, repito, no de evidenciar a las fiscales porque no es ético, ¿verdad? Todos nos podemos equivocar y tener nervios y todo, pero se ve clarísimo, ¿verdad? La diferencia entre alguien que estudia y no nada más derecho, ¿no? Hay que leer. El maestro Álvaro, y aquí está Caro, que es su papá, orgullosamente, ¿verdad? Y no nos dejará mentir que su papá es poeta, escribe, lee, le encanta la historia, la novela, lee mucho, hay que leer mucho, mucho para aprender a hablar, para aprender a razonar. El abogado es un sabio desde las épocas de Roma, porque para poder hablar así, para poder entenderle, yo creo que todos le entendimos, y a la fiscal nadie le entendió, y lo mismo pasa con los jueces, ¿verdad? Ahorita la juez, pues le entendió a quien le entendió, y ahorita vamos a ver qué va a resolver. Para finalizar el debate, Ministerio Público. Señoría, por lo que refiere la defensa que esta fiscalía tiene la obligación de conocer de la carpeta, estoy de acuerdo, mas sin embargo quiero mencionar y hacer hincapié que el compañero que tenía conocimiento de la carpeta al momento de pasársela a mi compañera, la deja ya con la audiencia generada para la audiencia inicial de formulación de imputación. Es por eso que esta representación social ya no pudo aportar más datos, toda vez que ya estaba generada la audiencia. Por lo que hace a la cadena de custodia que refiere a lo que hace a su entrevista, sí, efectivamente no hay, él menciona en su entrevista que exhibe la UCB, más no hay una constancia donde obre que efectivamente el Ministerio Público la recibe y por consecuencia pues no se toca con la cadena de custodia. Y por lo que hace a los certificados médicos, él refiere que son notas médicas. Si notas médicas de una doctora médico general, pero bueno, la víctima puede ir al doctor a cualquier médico, ¿no? Sin embargo, ahí en la nota se menciona que es un médico general, ¿no? Y en el segundo certificado me dice que no hay cadena de custodia. Efectivamente, no hay cadena de custodia toda vez que nosotros pasamos mediante oficio al médico legista, que lo tenemos a unos cuantos pasos de la oficina, a efecto de que reclasifique. Y él en ese mismo momento me entrega el certificado. Es por eso que nosotros no lo mandamos con cadena de custodia, porque no lo entrega en el mismo momento. Insisto en mi petición. ¿Es cuánto, señora? Tengo por concluido el debate relativo a la vinculación a proceso que ha solicitado la representación social y en los argumentos de los cuales se ha hecho cargo a la defensa particular, tomando en cuenta que estamos próximos a la conclusión del plazo constitucional para que se resuelva la situación jurídica del imputado. 144 horas establece el artículo 19 de la Constitución que tendrán los jueces para tener a una persona detenida sin resolver su situación jurídica. Ese plazo ya se va a cumplir, por lo tanto la juez tiene que resolver
Si continúa o no con el procedimiento o lo pone en libertad. En términos de lo que establece el artículo 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, voy a emitir en este momento la resolución que resuelve esa situación jurídica. Les adelanto a las partes que esta determinación va a obrar únicamente de manera oral, esto tomando en consideración que el artículo 16 constitucional en su párrafo primero fue reformado, se adicionó a ese primer párrafo que los juicios... Esto ya no se va a dictar por escrito, antes todo se hacía por escrito, ahora lo que estamos viendo es el documento oral. Procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos a través de cualquier medio que dé certeza de su contenido y de lo previsto en ese párrafo. Si yo me voy a inconformar o voy a apelar esta resolución, en mi apelación escrita tendría que poner del minuto 34:52 al minuto 34:60 o 35, la juez estableció esto y esto y esto, lo cual viola, ahí tendría yo que referirme al video, porque eso es lo que van a tomar en cuenta las autoridades de la sala para cuando se haga una apelación. Aunado a lo anterior, el diverso también constitucional 20, párrafo primero, así como los artículos 4, 44, 61, 63, 67 y 134, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, hacen prevalecer el principio de oralidad en este sistema acusatorio y adversarial, y por lo tanto se reitera que esta determinación va a obrar únicamente en oralidad. Sin embargo, ello no impide que la misma cumpla con los requisitos de fundamentación, motivación y legalidad, así como constitucionalidad. Todas las determinaciones de los jueces deben de estar debidamente fundadas y motivadas y enderezadas conforme a la Constitución. Establecidos en los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como lo que refiere el numeral 19 constitucional. En primer lugar, es necesario establecer los datos de identificación de la carpeta administrativa en la cual se va a emitir este pronunciamiento. Esta carpeta lo es la número 646/2019, que se instruyó en este juzgado en contra de José Isaac Yáñez García por el hecho delictivo de lesiones cometidas en agravio de Manuel Navarro. Tomando en consideración que la audiencia que se celebró el día 12 de junio de 2019 se llevó a cabo la formulación de imputación, esto posterior a que las partes obtuvieran comunicación para verificar si existía la posibilidad de llegar a un acuerdo reparatorio, el cual no pudo ser concretado, se llevó a cabo la formulación en términos de lo que establece el artículo 309 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En esa diligencia, el Ministerio Público le hizo saber al señor José Isaac que estaba desarrollando una investigación en su contra, le explicó el hecho que se le atribuye, los datos de prueba que integraban hasta ese momento esa investigación, 23 del Código Penal de esta entidad federativa, y los artículos 20, fracción primera, 133, fracción primera, 157, 308 y 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y finalmente lo que refiere la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México en sus artículos 2, 11, fracción decimoquinta, por motivos que establece el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esos requisitos son 4. El primero de ellos es que se haya formulado la imputación correspondiente. Este requisito está cumplido, ya que, como lo señalé en la audiencia que se llevó a cabo el día 12 de junio de 2019, el agente del Ministerio Público llevó a cabo el cumplimiento de las exigencias establecidas en los numerales 309 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales al formular la imputación correspondiente. El segundo requisito consiste en que se haya otorgado al imputado la oportunidad de rendir declaración. Dice la ley que todas las resoluciones de una autoridad deben de estar debidamente fundadas y motivadas. El fundamento son los artículos que está diciendo la juez. Por eso, si ustedes van a llegar a ser juezas o jueces, las nuevas abogadas que están aquí, tienen que estudiar mucho para que pues puedan ser así de ágiles en su mente como esta juez, que no es que se lo sepa de memoria, pero sabe manejar muy bien todos los conceptos. Uno cuando es estudiante, cuando está jovencito, cuando miras esto, dices, no, eso es imposible, yo no voy a poder, ¿no? Pero todo es esfuerzo, y llega un momento en el que uno puede hacer esas cosas y mucho más. Nada más hay que tener disciplina y amor por la profesión y ponerse a estudiar mucho, leer mucho. Cuando nos caiga una sentencia hay que leerla, cuando nos caiga un acuerdo, cuando nos caiga un expediente. Ahorita hay posibilidades en la red, hay muchas cosas, hasta clases que se pueden tomar. Antes no había nada, los maestros no nos prestaban nada. Era hasta que nos metíamos de pasantes que empezábamos a ver esto. Antes no.
y ahorita con la tecnología ya podemos acceder a muchas cosas. Esta exigencia también está debidamente cumplida, ya que en la misma diligencia el señor José Isaac tuvo la oportunidad de platicar a solas con su defensor y decidió que si era su voluntad rendir declaración. Además de ello, fue inquisito que se hizo consistir en que el día 13 de mayo de 2018... Aquí ella narra de nuevo lo ocurrido, me lo voy a brincar. Nos vamos a ir al razonamiento, a donde ella ya hace lo que se llama realmente el juicio. El juicio es la justipreciación de las pruebas, los juicios de valor, donde ella ya resuelve. Al imputado que acudió a consulta sorpresa este hecho de que el Ministerio Público haya permitido la incorporación de un certificado médico de esta naturaleza, sino que además aquí ya empieza. No fue elaborado en base a... Aquí ya empieza la jueza a valorar las pruebas. Las tres esferas, lenguaje congruente, y únicamente refirió que la víctima le dijo en ese momento que tenía dolor en la nuca y en el tercio superior del tórax posterior, y en base a la nota médica particular que la víctima le proporcionó al perito médico legista, llevó a cabo la clasificación antes referida. Me extraña y me causa verdadera sorpresa el hecho de que la representación social dé trámite a este tipo de asuntos, sobre todo porque como órgano técnico tiene el conocimiento de que un certificado médico de lesiones es el medio de prueba, el dato de prueba idóneo y fundamental en base al cual se tiene por acreditado un hecho de esta naturaleza. No me explico la razón por la cual la representación social permitió llevar a cabo el inicio de esta carpeta de investigación en base a un certificado médico que no fue elaborado en base a las reglas desde el debido proceso, puesto que el perito médico legista tiene la obligación y la responsabilidad de elaborar un certificado donde clasifique lesiones que él mismo está observando en ese momento en base a una nota médica particular que fue elaborada 5 días antes de que se llevara a cabo esta clasificación jurídica. Contrario a esto, la representación social no solamente permitió que se incorporara ese certificado médico con esta clasificación que irresponsablemente se llevó a cabo por parte del perito médico legista en base a una nota particular, y con esto este médico determinó llevar a cabo esa clasificación, y en base a esa clasificación el Ministerio Público da trámite a esta carpeta de investigación. No solamente me causa sorpresa este hecho de que el Ministerio Público haya permitido la incorporación de un certificado médico de esta naturaleza, sino que además, después de esto, permitió que se llevara a cabo todavía una reclasificación de esas lesiones, agravándolas aún más en base todavía a notas médicas particulares que la víctima presentó ante la representación social. Si bien es cierto, el Ministerio Público refiere que la víctima tiene la libertad de acudir a cualquier médico que éste considere, sea particular, sea público, evidentemente esa circunstancia no se debate, cualquier persona tiene la libertad de decidir cuál es el tratamiento médico que va a tomar de acuerdo a sus capacidades económicas. Sin embargo, para efecto de poder integrar una carpeta de investigación, necesariamente esas lesiones tienen que ser certificadas a la brevedad posible por parte de un perito médico legista. No resulta lógico, no resulta ser posible el hecho de que el Ministerio Público se preste a este tipo de circunstancias, de que si una persona comparece ante su presencia para efecto de denunciar un hecho refiriendo que fue víctima de una agresión, refiriendo que esta agresión le causó lesiones que lo imposibilitaron para llevar a cabo sus actividades normales, no solamente por 15 días, sino por 8 meses, ya que en alguna de las pláticas que tuvimos conciliatorias entre las partes, la víctima aseguró que estas lesiones le ocasionaron incluso imposibilidad para llevar a cabo sus actividades normales por 8 meses. La representación social permitiera que se llevara a cabo la reclasificación de las que inicialmente había establecido el médico José Manuel Gómez González en base a una nota particular médica. Esa reclasificación se hizo también en base a estudios particulares que la víctima le aportó en ese momento. Evidentemente, para efectos de la materia penal, este tipo de documentos son fácilmente manipulables, son muy fáciles de obtener por parte de cualquier persona, de un médico particular. Incluso el hecho de que se cuente con notas por parte de la Cruz Roja Mexicana, que es una institución pública, esa circunstancia de ninguna manera me tiene a mí por acreditado el hecho de que se haya cometido una actividad que le ocasionara alteraciones en la salud de la víctima. La fecha de la nota médica de la Cruz Roja, evidentemente se trata de una temporalidad fuera de lo que encuadra en la descripción de estos hechos que fueron narrados por la víctima. No existe correspondencia respecto de la temporalidad y naturaleza que refiere le fueron ocasionados. Con independencia de la existencia y el contenido de los videos que fueron presentados por la defensa particular, la razón fundamental por la cual no tengo por acreditado este hecho delictivo es que no se cuenta con el dato de prueba idóneo que a mí me permita tener por acreditada una alteración en la salud de la víctima que fuera ocasionada por una causa externa. La víctima aduce que
la razón que le ocasionó esas alteraciones en su salud fueron 3 puñetazos que le dio el imputado en la espalda. No existe ninguna constancia médica oficial que a mí me permita tener por demostrada la existencia de alguna alteración derivada de esos hechos que narró la víctima. Reitero nuevamente que este se presentó 5 días después de que refiere acontecieron los hechos ante la representación social para efecto de narrar cómo estos habían acontecido, presentar una nota médica particular y el perito médico legista lleva a cabo la clasificación de manera irregular y irresponsable, lo reitero nuevamente, en base a una nota médica particular. Si bien es cierto, el perito médico legista ya había llevado a cabo de manera irregular esta actuación, el Ministerio Público como órgano técnico y responsable de la investigación en términos de lo que establece el artículo 21 constitucional, puesto que no solamente representa los intereses de la víctima, sino que representa los intereses en común de la sociedad, lo cual evidentemente no le obliga únicamente a atender a los datos de prueba que le aporta a la víctima, sino también el investigado, esto en base al principio de objetividad y lealtad que le exige el artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, atendió al contenido de ese irregular certificado médico que llevó a cabo la representación social y continuó con las diligencias de investigación para efecto de posteriormente formular imputación ante un juzgado de control. Posterior a ese certificado médico, que reitero no tiene ningún valor probatorio para acreditar este hecho delictivo por el cual se está formulando la imputación, además de la manifestación de la víctima, se llevó a cabo una inspección en el lugar de los hechos por parte de un policía con capacidades para procesar, de nombre Arturo Pliego Lascano, el cual únicamente resulta de utilidad para demostrar que existe el lugar en el cual radican tanto la víctima como el investigado. Sin embargo, no es de utilidad para efecto de acreditar la existencia de este hecho delictivo. Se cuenta también con una entrevista que aportó Alejandra Barrera Ocaña, quien refirió ser esposa de la víctima de fecha 13 de mayo, quien refirió que en fecha 13 de mayo de 2019, tanto ella como su esposo José Isaac se encontraban en el domicilio ya mencionado, que es la casa 4, en el departamento que se encuentra, que se encontraba parada en el ventanal del departamento, y que se dio cuenta que su vecino Isaac bajó, que le reclamó a su esposo que estaba parado ahí en las escaleras, y que Isaac se colocó del lado derecho de su esposo, le dio la vuelta y que lo golpeó a su esposo en la espalda con el puño cerrado, que refiere que su esposo incluso se iba a caer de aproximadamente 4 metros de distancia, que después subió corriendo la escalera y que su esposo le gritó, "te pasaste", mientras que Isaac gritó, "Lita". Evidentemente esta entrevista, por principio de cuentas, también advierto que no fue rendida de manera inmediata a que acontecieran los hechos. Esta se recabó incluso después de que se llevara a cabo la inspección en el lugar de los hechos, y naturalmente esta entrevista pues está dirigida a beneficiar los intereses de la víctima, en el sentido de que... Entonces está haciendo un análisis, está explicando por qué no le crea las pruebas, que es prácticamente el argumento del doctor Álvaro, ¿verdad? Está tomando el argumento, y no porque hable más bonito, sino porque tenía la razón, ¿no? La persona refiere haberse dado cuenta del momento en el cual el investigado golpeó la espalda con el puño a la víctima, y que con motivo de esto incluso su esposo se iba a caer de las escaleras, que después el investigado subió corriendo esas escaleras y que gritó, "Lita", y que su esposo le dijo, "ahora sí te pasaste". Reitero nuevamente que ni esta manifestación de ese testigo ni la manifestación de la víctima se encuentran corroboradas con el medio de prueba idóneo que permitiera tener por acreditada la existencia de esas alteraciones. La teoría del caso tiene 3 elementos. Elemento ya para terminar. Déjenme utilizar el pizarrón. Permítanme un segundito. Ya tiene rato que no abro la pizarra. Déjenme ver cómo se abre. Aquí está. Para tener un asunto o un caso tienes que tener 3 elementos. El primer elemento de la teoría del caso se llama el elemento fáctico. El elemento fáctico son los hechos. Con fecha tal, me encontraba yo sentado en la banca del departamento tal, que es de mi propiedad, cuando llegó el señor y me reclamó. Ese es el hecho. Tiempo, modo y lugar. Luego viene el hecho jurídico. El hecho jurídico es que ese hecho fáctico
encuadra en la hipótesis del artículo X del Código Penal que se refiere a las lesiones. Lesiones primeras que tardan en sanar menos de 15 días. Y el tercer elemento es el elemento probatorio. ¿Sí? Aquí lo que tenemos, lo que ocurrió, ahora sí que haciendo el diagnóstico, es que las pruebas, los datos de prueba, no demostraron la existencia del hecho fáctico. Que si bien es cierto, sí existe, porque el video demostró que sí hubo una interacción, que sí hubo esa discusión, que sí hubo ese toque de la espalda, no fueron suficientes, pertinentes o conducentes para acreditar que fuera un daño jurídico que produjera una lesión que tardara en sanar más de 15 días. Ténganlo en cuenta porque en todos los asuntos penales, civiles, familiares, siempre va a haber un hecho, un acontecimiento que le vas a tener que narrar al juez. El juez no estuvo presente cuando ocurrieron los hechos. Luego tú vas a tener que calificar si eso está en la ley civil, familiar, mercantil, para después las partes tener que ofrecer las pruebas que correspondan a su derecho. Y si tú no sabes hacer eso, bueno, ¿para qué les cuento? Ahorita ya terminando esto, que es muy pronto, les voy a mostrar una regañada que le ponen a una fiscal que no sabe distinguir la teoría del caso. Salud del que se dice afectado tenía la obligación también de ordenar una inspección de esos videos por parte de la Policía de Investigación para efecto de que también esto fuera incorporado como dato de prueba, pero reitero que nuevamente el Ministerio Público, por así convenir a sus intereses, no hizo alusión al contenido de esos videos, únicamente dijo que fue aportada una memoria USB que contenía videos, pero como el contenido de estos no favorecían a los intereses de la víctima, pues tampoco determinó llevar a cabo la exposición del mismo en la audiencia correspondiente. Se aportó una entrevista por parte de Miriam Nayar Solano, quien refirió ser esposa del denunciante y que tiene su domicilio en el ya mencionado. Refirió que en el momento en que sucedieron los hechos, ellos ingresaron a su domicilio, subieron a su departamento con sus hijas, que su esposo bajó al jardín y que posteriormente regresó y le dijo que había discutido con el señor Manuel Navarro, que le había dado 2 palmadas y que pero que esto no le ocasionó ningún daño al señor Miguel Navarro, ya que incluso había seguido su vida normal. Fíjense, la misma esposa de él dijo que no le había pasado nada. Ay, Dios mío. También se aportó una entrevista a cargo de Adolfo Ezequiel Tuachimale respecto de esos estudios ordenados con las alteraciones que supuestamente tenía en su salud y la factura de fecha 15 de mayo de 2019 que refiere el Ministerio Público es por la cantidad de 414 pesos. No describe qué tipo de servicios son los que cubre, por lo tanto no se puede tomar en consideración para la acreditación de este hecho delictivo. Se cuenta con otro escrito también de fecha 30 de enero de 2000, el día 13 de mayo de 2018. Sin embargo, en base a esa nota médica particular de fecha 25 de enero, es decir, 7 meses después de acontecidos los hechos, esta es presentada ante la representación social y la representación social la ingresa con el perito médico legista para que éste lleve a cabo una reclasificación de lesiones que evidentemente no tenían ninguna relación, ninguna correspondencia con las que acontecieron en mayo de 2018. Después de que se incorporó este documento particular, como ya lo he referido, el día 12 de febrero de 2019, los hechos que ni siquiera están debidamente integrados en términos de ley. La representación social llevó a cabo esta integración de carpeta de investigación. No incide el hecho de que el Ministerio Público refiera que es la integración de esta carpeta la llevó a cabo un diverso agente del Ministerio Público, quien actualmente ya no labora para la Fiscalía General de Justicia, puesto que, como lo refirió la defensa del investigado, el Ministerio Público es una unidad, no se rige bajo los principios individuales de la actuación de cada servidor público. La representación social tiene la responsabilidad conjunta de llevar a cabo la integración de las investigaciones y formular imputación ante el juez de control. El Ministerio Público que asiste a esta diligencia y que ha asistido ante las anteriores diligencias, evidentemente tenía el conocimiento de la deficiencia de su carpeta de investigación y aún así decidió presentarse a solicitar en diversas ocasiones la formulación de imputación por estos hechos que ni siquiera se encuentran debidamente integrados en términos de ley. No obstante esta circunstancia, el agente del Ministerio Público determinó
determinó llevar a cabo la activación del órgano jurisdiccional, el desgaste procesal, el desgaste económico del gobierno para efecto de atender un asunto que evidentemente tenía conocimiento no iba a prosperar en base a la integración deficiente que llevó a cabo. Sin embargo, bueno, por si no se han dado cuenta, les está poniendo una regañiza que Dios guarde, ¿verdad? Se llevó a cabo la formulación de imputación correspondiente. No solamente conforme con esto, la representación social también recibió diversos documentos particulares por parte de quien se dice víctima, donde donde se acredita los gastos que supuestamente erogó con motivo de las lesiones que le fueron ocasionadas por una cantidad de 5,400 pesos. Estos datos de prueba, como ya lo he mencionado, de ninguna manera, además de que aún cuando fuesen ratificados por parte de una de las personas que los expidió, que fue José Romero Pérez, quien refirió que era el encargado de proporcionar los masajes a la víctima, estos datos de prueba de ninguna manera me demuestran a mí la existencia de un hecho delictivo. Un hecho delictivo de lesiones encuentra sustento y fundamentación en base al único dato de prueba idóneo, que es un certificado médico expedido por un perito médico legista adscrito a la Fiscalía General de Justicia, quien no debe de llevar a cabo la certificación en base a notas médicas que le sean proporcionadas, sino en base a sus conocimientos científicos y de manera directa en base a la observación directa que llevó a cabo respecto del sujeto pasivo. No existe inmediatez en la comparecencia que hizo la víctima para llevar a cabo la denuncia de estos hechos. No existe tampoco la revisión médica directa sobre la corporeidad de la víctima. Tampoco existe algún dato de prueba idóneo que sustente la manifestación que lleva a cabo la víctima. No basta con las manifestaciones que haga una persona en el sentido de decir que otra la golpeó y que con motivo de esto resultó lesionado, lastimado. No basta con que una persona diga, me golpeó, si no todos estaríamos en la cárcel, ¿verdad? Se tiene que acreditar esto. Por varios meses. No se trata únicamente de dar trámite a esas manifestaciones, puesto que estas se encuentran aisladas, no se corroboraron con ningún dato de prueba, ya que las manifestaciones pueden ser hechos, pero no están corroborados por la teoría probatoria. Tiene que haber pruebas que demuestren que eso ocurrió. Y eso no nada más es en penal, jóvenes, es en todas las materias, en fiscal, civil, familiar. Tú tienes que probar lo que dices, porque si no, nadie te va a creer y menos un juez. Era precisamente el certificado médico expedido por el perito médico legista. La representante social tenía la obligación de vigilar estas actuaciones y desconozco si no las observó, o aún cuando las observó decidió dar trámite a esta carpeta de investigación que evidentemente no iba a prosperar de ninguna manera, puesto que ese certificado médico no cuenta con los requisitos mínimos de legalidad para efecto de tener por acreditado este hecho delictivo. Por lo tanto, evidentemente, aún y cuando el imputado y aún y cuando la defensa no hubiesen llevado a cabo la incorporación de dato de prueba alguno o la declaración del investigado, por sí solos estos hechos, estos datos de prueba no tienen ninguna validez, ningún peso jurídico para efecto de acreditar este hecho que ha sido denunciado. Sin embargo, fueron además controvertidos con la propia declaración que rindió el imputado en la audiencia inicial, refiriendo que él ha tenido conflictos con la persona que se duele de estos hechos y que no solamente él, sino que varios vecinos del lugar han tenido conocimiento de esta actuación que lleva a cabo el denunciante, en el sentido de ser conflictivo con sus vecinos, ocasionar este tipo de problemas y sobre todo denunciar hechos que no hayan sido cometidos en la forma que esto lo refirió ante el Ministerio Público. El investigado narró que efectivamente el día en que la víctima dijo que habían acontecido los hechos, tuvo una plática con él relativo a un problema derivado del jardín del área común de donde ambos radican, que no se pudieron poner de acuerdo respecto de respecto de este conflicto, y que al finalizar esa plática él le dio 3 palmadas en la espalda al investigado y que con motivo de dijo que esas palmadas le habían ocasionado lesiones e incluso inició su carpeta de investigación. Esta declaración fue ampliada a través de preguntas por parte de la defensa particular. De esas preguntas se derivó el nombre de las personas que han tenido conocimiento de estos conflictos,
Los videos que fueron proporcionados también por parte del investigado a la representación social y que, como ya lo ha referido, el Ministerio Público determinó que por no convenir a los intereses que representa no iba a exponer el contenido de estos. Sin embargo, la defensa particular y el imputado, en uso del derecho a la defensa que les otorga el artículo 20 constitucional apartado B, llevaron a cabo la incorporación de estos videos el día de hoy para efecto de corroborar el dicho del investigado, en el sentido de que el día en que la víctima refiere haber sido golpeada por parte del investigado, estos sostuvieron una plática en un área común, que son unas escaleras, que después de que... Ahí está la juez corroborando que sí existió un hecho, sí hubo una plática. Llevaron a cabo esas pláticas, el investigado se iba a retirar del... Lo vio con el video que se desahogó ahí en audiencia. Sí, de ese lugar en el cual se encontraba con la víctima, y lo tocó en la espalda. Yo ni siquiera advertí que se trataran de palmadas, únicamente advertí que le colocó la mano en la espalda. De ninguna manera yo aprecié que se trataran de golpes con puño cerrado, como lo refirió la víctima, y lo que sí pude observar fue que en el momento en que la víctima iba a bajar las escaleras, al parecer iba a tropezar de las mismas. Esa circunstancia ocasionó que regresara y desapareciera por unos momentos del video. Sin embargo, yo no advertí que este fuera golpeado tal y como lo manifestó la víctima ante la representación social. Si bien es cierto, el Ministerio Público refiere que esos videos no cuentan con la cadena de custodia correspondiente, el Ministerio Público es a quien corresponde la carga de la prueba, tal y como lo establece el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La carga de la prueba corresponde al Ministerio Público, lo acabamos de ver, ¿verdad? Artículo 130. Ellos eran los que tenían que haber puesto la cadena de custodia y haber investigado si esos videos eran reales o no, porque nosotros se los entregamos con toda oportunidad. Ahí está. Artículo 130, la carga de la prueba corresponde a la parte acusadora. Y es quien tenía la obligación de haber verificado el origen y la autenticidad de estos videos. Si la representación social permitió que estos fueran incorporados y decidió no llevar a cabo ninguna diligencia para verificar la autenticidad o la falsedad de estos videos, esa circunstancia únicamente corresponde, por cuanto hace a la responsabilidad, a la representación social. Si el Ministerio Público aduce que no se pueden tomar en consideración esos videos, ya que no se cuentan con los elementos que tengan por acreditada la legítima procedencia de los mismos, esa circunstancia es únicamente atribuible al Ministerio Público, ya que es a quien corresponde llevar a cabo todas estas diligencias de investigación. Si no se hizo esa circunstancia, eso es únicamente responsabilidad del Ministerio Público y no del investigado ni de su defensa particular. No obstante, esa circunstancia de que no se cuente con las cadenas de... La persona investigada, que no se le llama acusado, tiene distintos nombres. Miren ustedes, de una vez comento. La imputación se le hace en la audiencia inicial. Antes de la audiencia inicial se llama investigado. Aquí ya lo imputaron, por ese motivo se llama imputado. Desde que lo imputan hasta la acusación, que es la etapa intermedia, se le va a llamar imputado. Cuando ya lo acusan, cuando presentan el escrito de acusación, se va a llamar acusado. Durante la audiencia de juicio se va a llamar acusado y cuando lo sentencien se va a llamar sentenciado. Eso habla mucho de un abogado si sabe distinguir las etapas o no. Correspondientes, ya que eso corresponde a la representación social. Considero que estos datos de prueba, estos medios de prueba, que son los videos que fueron aportados en esta etapa procesal por la defensa particular, corroboran perfectamente el dicho del investigado, en el sentido de que... Entonces fueron fundamentales los videos, ¿verdad? Corroboran el dicho de que fue real, pero que no tiene los alcances de la mentira que hizo este señor, de decir que lo habían lesionado. El día de los hechos no se ocasionó ningún tipo de lesión de las que describe la víctima, que refiere golpes con el puño en la espalda, y sobre todo que esos golpes con el puño en la espalda ocasionaran alteraciones en la salud de la víctima. Esas alteraciones no se encontraron demostradas con ningún dato de prueba idóneo ni pertinente, y esos son los argumentos que a mí me llevan a determinar que no se encuentra acreditado un hecho con la apariencia de delito, que es el delito de lesiones denunciado por el que se dice aquí doliente, el que se dice víctima, ya que no se contó con ningún dato de prueba que así permitiera tenerlo por acreditado. Por lo tanto, resulta ocioso entrar al análisis de la probable intervención del investigado, ya que al no encontrarse acreditado ningún hecho con la apariencia de delito. Entonces aquí está hablando de la teoría del delito. Al haber una conducta, pero no encontrarse acreditada, que esa es típica, ya no tiene caso seguir revisando más. Ahí se interrumpe y por lo tanto esta persona queda libre, no por ausencia de conducta, sino por ausencia de tipicidad, porque conducta sí la hubo, pero lo que no hay es tipicidad. Que la ley describa como delito
no resulta necesaria el estudio de una probable intervención. Por lo tanto, considero que no se acredita ese tercer elemento establecido por el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales y por lo tanto estimo que los argumentos que vendió la defensa particular del imputado resultaron ser procedentes para considerar que en esta etapa procesal y de acuerdo a la deficiente investigación que llevó a cabo la gente del Ministerio Público no se encuentra acreditado ese hecho en términos de lo que establece el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es así que en base a los argumentos antes mencionados, siendo las 9:56 del día 14 de junio de 2019, con fundamento en lo que establecen los artículos 19 constitucional y 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se emite auto de no vinculación a proceso en favor de José Manuel en favor de José Isaac Yáñez García por el hecho delictivo de lesiones cometido en agravio de Manuel Navarro, ilícito previsto y sancionado por los artículos 236, 237, fracción segunda, en relación con los artículos 6, 7, 8, fracción primera y tercera y 11, fracción primera, inciso C, del Código Penal vigente en la entidad federativa. Esta determinación va a ser comunicada a la directora del Centro Preventivo. Bueno, pues entonces, perdón que insista, pero tienen ustedes una época, les tocó vivir una época muy, muy bonita, muy sencilla, muy fácil de aprender. Qué bueno, me da gusto. Nosotros no, porque a nosotros no había posibilidad de que nos enseñaran esto. O sea, a nosotros nomás nos enseñaban la doctrina y nunca nos decían cómo operaba, hasta que tuvimos que aprender a litigar, hasta que nos tocaba enfrentarnos a los asuntos. Ahorita ustedes están viendo la doctrina y cómo se aplica ya en un juicio. Y esa es una ventaja que debemos las gracias a la tecnología. Pero también tiene sus detalles. Ustedes tienen que estudiar, porque aquí no nos da tiempo de dictar. Yo dictaba mucho y los alumnos aprendían a fuerza de dictado aprendían. Y aquí no se puede. Entonces es responsabilidad de ustedes leer y más leer. ¿Alguna duda, comentario? Bueno, terminamos con tipicidad. Ahora sí, la semana que entra empezamos con antijuridicidad. Que Dios los bendiga. Buenas noches, que descansen. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, que descansen. Que descanse, doctor.